¿Sabías sobre la clasificación de las normas jurídicas? Pues bueno, hay muchas formas de clasificarlas. Las siguientes son algunas de las categorías más importantes. Como primer punto tenemos las normas imperativas. Son aquellas que obligan a todos los individuos con independencia de su voluntad, como por ejemplo la que castiga el robo. Esta se extiende a todos los individuos. Ahora tenemos las normas dispositivas, en las cuales los individuos pueden modificarlas o eliminarlas por su propia voluntad. Por ejemplo, el derecho a que una persona reclame una indemnización porque su vecino inundó su casa. Puede realizar tal reclamo como también no lo puede realizar. Ahora tenemos las normas de derecho común. Es cuando están dirigidas a todos los ciudadanos. Por ejemplo, las leyes sobre el pago de impuestos se dirigen a todos nosotros. También tenemos las normas de derecho especial. Estas sí se elaboran para personas o cosas específicas, como por ejemplo las normas sobre la conducción de vehículos, las cuales solo se dirigen a los conductores. Hola, a continuación hablaremos acerca de las características de las normas jurídicas. Tenemos tres principales características. En primer lugar tenemos la heteronomía. Las normas jurídicas son heterónomas cuando son impuestas por una autoridad externa y obligan a las personas que están sujetas a ellas. En otras palabras, las normas no son creadas por aquellos a quienes se les aplican, sino por una entidad con autoridad para legislar. Por ejemplo, el Código Penal establece que el homicidio es un delito y que aquellos que lo cometan serán sancionados. En segundo lugar tenemos a la bilateralidad. Las normas jurídicas son bilaterales porque establecen derechos y deberes, tanto para el Estado como para los individuos. Implican una relación recíproca entre las partes involucradas, donde el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos y estos a su vez deben cumplir con ciertas obligaciones legales. Por ejemplo, el contrato de compra-venta, en el cual el vendedor se compromete a transferir la propiedad de un bien al comprador y este último se obliga a pagar el precio acordado. En tercer lugar tenemos a la coercibilidad. Las normas jurídicas son coercibles porque tienen el respaldo de la fuerza o el poder estatal para asegurar su cumplimiento. Si una persona no cumple con una norma, el Estado puede imponer sanciones o aplicar medidas coercitivas, como multas, penas de prisión o embargos, para garantizar el acatamiento de la norma. Por ejemplo, las normas de tránsito que regulan la velocidad máxima permitida en una vía. Si un conductor excede ese límite, puede recibir una multa o incluso tener su licencia de conducir suspendida. ¿Qué es una disposición jurídica? Las disposiciones jurídicas no hacen referencia únicamente a una ley completa o a una constitución o a un artículo determinado, sino a una norma. Significa que se puede entender como disposición normativa un solo artículo del Código Penal, y a su vez se puede considerar disposición la ley que regula los residuos urbanos. Las disposiciones administrativas suelen ser de carácter general. Esto significa que son normas dictadas por la autoridad administrativa de obligado cumplimiento, pero con un valor por debajo de la ley. Este tipo de disposición se emplea en las leyes cuando no se incluye dentro del artículo y se inserta al final del texto legal. Suelen ser regímenes especiales, excepcionales o modificaciones a la norma. Disposición transitoria. Son las que se incluyen al final del texto legal y no se inserta en ningún artículo de la ley. Estas sirven para introducir una nueva normativa. Además, suelen explicar lo que sucede entre la publicación del texto legal y su entrada en vigor, lo que es conocido como vocatio legis. Finalmente está la disposición derogatoria. Son las que se insertan al final del texto legal, al igual que las anteriores, y sirven para aclarar qué enunciados normativos están derogados y la fecha a partir de la cual pierden vigencia. Los factores que motivan el conocimiento de las disposiciones jurídicas son: en el cumplimiento de las obligaciones, conocer las disposiciones jurídicas es fundamental para cumplir con las obligaciones legales.
En el caso de la protección de derechos, el conocimiento de las disposiciones jurídicas permite identificar y entender nuestros derechos como ciudadanos. Por otro lado, en la prevención de conflictos legales, el conocimiento de las disposiciones jurídicas nos permite prever y evitar conflictos legales. En la toma de decisiones informadas, el conocimiento de las disposiciones jurídicas nos proporciona información relevante para poder tomar decisiones informadas en diferentes situaciones. Finalmente, en la participación ciudadana permite entender los procesos electorales, los derechos de participación y las formas de incidir en la toma de decisiones políticas. Diferencia entre disposición jurídica y norma jurídica. Disposición no es lo mismo que norma, ya que la primera es el objeto de la interpretación, mientras que la segunda es su resultado, y entre ambas pues no se produce una correspondencia unívoca. Disposición jurídica. Un enunciado es una disposición cuando está dentro de una norma, es decir, crear y publicar normas lleva a un procedimiento específico y el fin de este es precisamente generar una norma, no generar una disposición. Norma jurídica. Cuando esa norma ha sido creada y publicada, se puede hablar ya de una disposición. Se puede decir que se considera disposición normativa una vez que ya tengamos una norma jurídica creada y publicada de acuerdo al procedimiento determinado para ello. Otra diferencia que se puede resaltar es que la disposición en sí misma se refiere al simple enunciado y la norma se refiere a la obligación que contiene esa disposición. En general, de la diferencia es que se puede entender la disposición como el enunciado de un texto normativo, que una vez interpretado por los ciudadanos y operadores jurídicos contiene normativa.